Oremos, Padre, háblanos en esta mañana. Estamos dispuestos en nuestros corazones, en nuestras mentes, que tu palabra nos hable. Estamos dispuestos a que tu palabra nos corrija, nos transforme de verdad. Que generalmente muchas transformaciones duran un tiempo y luego volvemos a nuestra rutina errada de vida. Cámbianos de verdad. Debemos permitirle al Espíritu de Dios a través de su palabra que nos transforme de verdad. Que al salir de este lugar seamos gente nueva, gente transformada, gente renovada, gente cambiada por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu Santo. Eso necesitamos, porque nosotros mismos, nuestro yo, ese que nos cuesta moldearlo, nos va a querer arruinar, porque la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Padre, permite que tu Espíritu transforme nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra manera de sentir, nuestro carácter, nuestros ideales, nuestras pasiones sean transformadas por el poder de la palabra de Dios. Estamos dispuestos para escucharte. Llévate todo espíritu distractorio de este lugar para que escuchemos con libertad la exposición de tu palabra, no al predicador, la exposición de la palabra, que es la que nos alumbra y nos hace entender. Háblanos, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Dios bendiga a nuestros niños, a nuestros adolescentes que también tienen su tiempo para ellos mientras estamos en la exposición de la palabra, que reciban una enseñanza que les edifique. Contento de ver nuevamente a Karina, que está por ahí atrás. Para los que no saben, ella fue mi compañera de liceo, en el liceo comercial. Karina Parra no le voy a decir cuántos años, pero hace unos años atrás. Fuimos compañeros. Así que si quieren saber cómo me portaba yo en el liceo, ahí está la referencia perfecta. Por eso yo nunca oculto cómo me portaba, porque siempre se sabrá. Así que feliz de ver a Karina, es mamá de Kaimi, que es quien está congregándose con nosotros hace un tiempo y nos apoya ahí musicalmente, está aprendiendo con los chicos del coro. Así que Dios bendiga ese espíritu de servicio que Dios puso en su corazón. Estamos contentos por ella, amén. Hace poquito, mientras hablaba Valesca con las adolescentes por el evangelismo que van a hacer, dicho sea de paso, traten de organizarse para ese 21. Yo sé que es difícil porque son las festividades, la mayoría salen, aprovechan de estar con sus familias, eso está súper bien. Pero los que puedan estar el 21 con ellas, háganlo. La idea es que no vayan solas, que hayan adultos que las acompañen. Lógicamente, supongo que los padres de los y las adolescentes van a estar con ellas, pero si puede haber un apoyo mayor, se les agradecería mucho. Hablaban ellas un poquito que van a ir disfrazadas de las emociones. No sé cuántos han visto esa película de Intensamente, yo he visto las dos, me encanta. Y hoy quiero hablarles de una emoción. Porque la alegría es una emoción. ¿Alguien ha estado alegre en algún momento? ¿Están alegres hoy día? Pero la alegría es una emoción que todo el mundo conoce y que ha experimentado por lo menos alguna vez en la vida. Se podría decir que es una emoción agradable porque trata de un sentimiento de placer que es producido generalmente por un acontecimiento positivo. Según el diccionario de la Real Academia Española, al cual todos tienen acceso, y aprovechando que está Nicolai atrás, le pido si al número 1 de la mesa, ¿me escuchó? No me escuchó, no importa. Mike, al 1 dale un poquitito más para no forzar tanto la garganta, gracias. Según el diccionario de la RAE, la alegría es aquel sentimiento grato que se expresa mediante signos exteriores. Porque cuando usted está alegre nos dice, ¿cómo se llama el perrito Drupi? Estoy
contento. No, usted, cuando está alegre usted lo expresa de alguna manera, exteriormente. Utiliza gesticulaciones, utiliza expresiones faciales, corporales, para manifestar su alegría. Según un estudio de Psychoglobal, existen diferentes tipos de alegría y no todas ellas son positivas. Algunas sí, pero hay otras alegrías que se producen por aspectos negativos. Existe la alegría llamada verdadera, que es aquella que se genera de forma natural y espontánea en la persona después de un acontecimiento placentero. También está la alegría hilarante, que es ese tipo de alegría que se experimenta, por ejemplo, cuando nos cuentan un chiste, que es bueno. No esa que usted se esfuerza para reírse por el chiste. No sé. Si el chiste es bueno, usted se ríe, eso es una alegría hilarante, porque se ríe a carcajadas. Y luego existe también, cuando el chiste es fome, la alegría simulada, porque para que la persona no se sienta mal, usted se esfuerza en reírse. Por ahí recuerdo una vez viajando con un hermano X, que no voy a dar el nombre, íbamos en una micro a un evangelismo en Valparaíso, e iba todo el camino contándome ciertos chistes muy fomes, pero yo me esforzaba por reírme por no caer mal. Y me terminó doliendo la cabeza de tanto esfuerzo que hice simulando que me reía, pero no me reía internamente, era solo mentira, alegría simulada. Existe también lo que denomina Psychoglobal la alegría maligna, que es cuando nos reímos de la desgracia ajena, que Dios permita que eso no exista entre nosotros, pero muchos se burlan de la desgracia ajena. Las personas que la experimentan se sienten alegres porque a otras personas no les va bien en la vida o porque han cometido algún error. Y también existe la alegría patológica, y esta es interesante porque la alegría patológica, como el resto de las emociones, la alegría en grandes cantidades también puede ser peligrosa. Según algunos estudios, una persona que está siempre riendo o que siempre está feliz puede perder en algún punto el control de la situación y dejar de ser una risa o una alegría objetiva. Cuando leía esto, que puede ser peligrosa o ponerte en riesgo, incluso tu salud mental, recordaba una película que me encanta, que es la película de Joker. No sé si la han visto, yo veo películas. El Joker, más conocido como el Guasón, ¿cierto? Aparece al inicio de esta película como nervioso, con una mirada un tanto asustada y la voz quebrada, Arthur Fleck, que es el personaje de la película, que él quería que lo llamaran el de Joker. Y así comienza su rutina en vivo en la ciudad gótica. Pero al Joker, como él prefiere que lo llamen, no le salen las palabras. Cuando intenta hablar, su boca explota en una risa aguda a causa de un trastorno mental y problemas que en la película no se explican en su gran totalidad de por qué se manifiestan. Solamente entendemos en el transcurso de su vida todo lo que vive desde niño, por qué llega a ser lo que es. Pero sonaba una risa aguda y forzada que no puede controlar. Y a lo largo de la película nos vamos entrando en la vida de este personaje que padece algún tipo de enfermedad que no se especifica, y para sobrellevar sus síntomas toma 7 tipos de medicación. Para sobrellevar estos síntomas que le daban con la risa descontrolada, tomaba 7 tipos de medicación y escribe en un diario y visita regularmente a un asistente social que lo ayudaba. Y esa risa descontrolada e involuntaria es el síntoma de una serie de condiciones médicas, y en el caso de este personaje interpretado por el genial Joaquín Phoenix, puede tratarse, según algunos estudiosos, de una crisis de epilepsia gelástica. Así lo explica en el BBC Mundo el doctor Francisco Javier López, coordinador del Grupo de Estudio de Epilepsia de la Sociedad Española de Neurología. Él dice que es un tipo de crisis epiléptica muy frecuente y se calcula que representa el 0,2% del total de todos los tipos de crisis epilépticas. Esta risa descontrolada, incapaz de nervios, es un tipo de crisis, según este doctor, epiléptica. Así que no siempre las manifestaciones de alegría, como las define la sociedad, tienen carácter positivo. Va a depender siempre de las razones que lo generen. Ahora,
Visto desde otro punto de vista, valga la redundancia, visto desde otro aspecto, desde otra perspectiva positiva, la alegría puede llegar a ser una buena medicina. La Biblia define la alegría como un remedio. Proverbios capítulo 17, verso 22 dice: gran remedio es el corazón alegre para el ánimo decaído, pero el ánimo decaído seca hasta los huesos. Proverbios 17, 22, apréndaselo. Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Desde el ámbito de la psicología, también se han realizado estudios que están de acuerdo con este punto de vista, con esta idea de lo que produce la alegría en el ser humano. Se considera que la alegría es una emoción que facilita la reducción del estrés, brinda mayor rendimiento y motivación, mejora el sistema inmune y hasta puede ayudar a combatir el insomnio y el dolor. Así que antes de dormir, ríase mucho, alégrese mucho. Va a combatir el insomnio y sus dolores ahí que despierta medio, le va a ayudar. Ríase nomás. Así es como entonces la espiritualidad, a través de lo que nos enseña la palabra de Dios, y la psicología coinciden en que tener pensamientos alegres es una de las mejores medicinas. Jesús mismo era un personaje alegre, era una persona alegre. Quizás parezca extraño esto porque muchos han pintado al Cristo, a Jesucristo, a lo largo de la historia, a un Jesús únicamente serio y sufriente. Es la única imagen que muchos han pintado de Jesucristo. Un hombre serio y sufriente. Hay toda una iconografía religiosa que ha enfatizado más en la muerte de Jesús que la alegría de su vida. Sin embargo, él experimentó muchos momentos alegres. Por ejemplo, sin entrar en muchos detalles, conocemos que Cristo Jesús compartía momentos de amistad. Tenía 3 grandes amigos, aparte de Juan y su círculo más cercano, Pedro, Juan, Santiago. Aparte, él tenía un círculo de amigos importante para él, que era María, Marta y Lázaro de Betania. Y él tenía muchos momentos de compartir con sus amistades, eventos alegres en los que compartía, como las bodas en Canaán. Conocemos también que comía con amigos, con vecinos, compartía con ellos, el contacto con la gente que bendecía, que sanaba, y la emoción de los milagros, y hasta en sus oraciones expresaba alegría, como lo relata el evangelista Lucas, que cuando Jesús se llenó de gozo por ver regresar a sus discípulos de una misión. Así que no es ese tal Jesús amargado, serio y triste que pinta la religión. Jesús era un hombre alegre y compartía momentos de alegría. Por algo los niños querían estar cerca de él. Por lo tanto, dentro de este sencillo relato de su vida, podemos ver cómo la alegría de Jesús estaba sumamente relacionada con su propósito de vida y a la vez con su entorno social. Entonces, después de todo esto que le he hablado, surge una sutil duda en mi cabeza preguntona, que está mayormente expresada en los relatos de los apóstoles en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Y es que el mover apostólico, la evangelización de los apóstoles, el llevar la predicación del evangelio a los gentiles, los no judíos, trajo consigo a hombres sufrientes, iglesias que sufrían. Lea el Nuevo Testamento. Las cartas del apóstol en su gran mayoría son para llevarlas a iglesias que estaban padeciendo. De ahí que un planteamiento del libro de Apocalipsis es que es una carta llevada para fortalecer a las iglesias de Asia Menor que estaban padeciendo. Recuerden el padecimiento en los tiempos de Juan de parte de la iglesia de ese tiempo en Asia Menor.
Por lo tanto, surge en mi cabeza esta pregunta: si Jesús y el Evangelio son las gratas nuevas, es un evangelio de consuelo, de alegrar, de llevar gozo a la vida del hombre, ¿por qué ahora vemos en el Nuevo Testamento apóstoles que sufren, que son mártires, que mueren y padecen por el Evangelio, iglesias sufrientes, iglesias que lloran, iglesias que se agobian, iglesias que padecen? ¿Por qué? Estamos hablando del siglo I después de Cristo, donde el Imperio Romano, la religión judía y la cultura griega exterminan por completo, o quieren al menos exterminar por completo, todo el cristianismo, porque para ellos el cristianismo era una forma de vida que estaba quitándoles y robándoles el negocio. A los judíos como religión, a los romanos con su forma de comunidad de vida, el cristianismo era absolutamente peligroso, como lo fue Jesús. Jesús fue un hombre peligrosísimo para la época, para la religión y para el gobierno imperante, el gobierno romano. Por lo tanto, en el siglo I, la religión judía y el imperio romano quisieron exterminar por completo el cristianismo de la forma más triste, como lo mencionaba José al principio, que era eliminando a los cristianos. Específicamente en la carta que hemos leído a los tesalonicenses, las 2 epístolas de los tesalonicenses son los escritos más antiguos de la iglesia. Por ahí se sugiere que tal vez son las primeras cartas escritas por el apóstol Pablo. Así que son las 2 cartas a los tesalonicenses el primer libro o registro que tenemos de Pablo. Ambos fueron redactados durante el segundo viaje misionero del apóstol, muy al principio de la extensión del evangelio fuera del entorno de Judea y de Asia. Y están dirigidos a una de las primeras iglesias establecidas en Europa, como fue la iglesia de Tesalónica, luego de haber recibido el apóstol la visión de un varón macedonio que recibe esta visión y es invitado a llevar el evangelio hasta este lugar tras haberle sido impedido predicar el evangelio en Asia. Recibe esta visión del varón macedonio que Dios le envía a Pablo a predicar el evangelio a este lugar, a este varón. Así que el apóstol Pablo descubre las dificultades a las que están sometidas las primeras comunidades cristianas, que eran objeto de intrigas, de persecución, promovidas por quienes no estaban dispuestos a permitir que el cristianismo progresara, especialmente iniciadas por el sector judío, establecido en las poblaciones donde nacían las iglesias. No querían que el cristianismo progresara, así que una iglesia cristiana se levantara era motivo de que fueran perseguidas y los cristianos llevados a la muerte. Pero también se aprecia el corazón de los misioneros en esta carta, especialmente el apóstol Pablo sometido a tensiones de parte de los enemigos por un lado y las preocupaciones sobre lo que podría ocurrir a los creyentes nuevos en la fe. No solamente estaba en riesgo la vida de Pablo, sino que también estaba él preocupadísimo por lo que estaban viviendo las primeras iglesias. La persecución contra los cristianos había comenzado y cualquier palabra de aliento sería buena. Ante esta situación, el apóstol Pablo escribe entonces para dar ánimo a los cristianos de Tesalónica. En la primera carta a los tesalonicenses que hemos leído, un poco más allá en el capítulo 2, verso 14, Pablo expresa: ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Así que estaban padeciendo y la estaban pasando mal. Y en medio de todo este mar de ser afligidos por el imperio romano, por los judíos que no aceptaban esta nueva forma de fe, este nuevo evangelio, los padecimientos que les hacían vivir a los nuevos cristianos, persecuciones constantes, etc., Pablo les dice: estén siempre alegres. A mí no me cuadra, no sé si usted, a mí no me cuadra. Bueno, la traducción correcta aquí es la que dice, la traducción de la Reina Valera, que dice: estén siempre gozosos, a pesar de que en el contexto está alegre, igual vale. En medio de todo esto, Pablo les dice: estén siempre gozosos. Esto es como un personaje que aparece por ahí por las redes sociales. Yo lo he visto por ahí en Reels de TikTok o de Instagram. Un personaje que aparece, no sé si usted lo ha visto, se para frente a la cámara, ahí está la cámara, y dice: si estás triste,
no estés triste. Y se va. Da esos consejos. Eso es como esto. Yo creo que muchos hemos recibido consejos así. ¿Alguien ha recibido esos consejos? No esté triste. Estoy triste. No esté triste. No esté... ¿Le duele la cabeza? Que no le duele la cabeza. Consejos que, oye, no llores, tranquilo. Y al que a nadie le gusta, cálmate. Créeme que en 6.000 años de historia, ese cálmate no ha calmado a ninguna persona en ninguna parte del mundo. Tranquilo. ¿Puede haber algo más desagradable que cuando estás muy afligido, cuando estás triste, venga alguien y te diga, tienes que estar tranquilo? Por eso generalmente yo, como Fernando Rojas, no sé usted, pero yo cuando voy a un funeral solo abrazo, nada más, no digo nada más. Porque no puedo acompañarlo en lo que siente, porque no sé lo que está sintiendo. No me puedo poner 100% en sus zapatos, porque la pérdida es de él, no mía. No le digo, hay un propósito, hay un plan en esto, porque no lo sé. Sencillamente está dolido, sufriendo, y lo más que puedo hacer es abrazarlo y luego orar por él. Lo único que queremos en nuestros momentos difíciles es o estar solos, o que sencillamente se pongan en nuestro lugar, nada más. No quiero un cálmate, o un tranquilo, o un deja de llorar, o no estés triste. Yo quiero que me dejen solo o se pongan en mi lugar, nada más. Y a esta iglesia y a otras más que estaban siendo vilmente atacadas por todos sus frentes, por todos los lugares, lo único que recibían era ataques de parte de los que gobernaban en el momento, Pablo les dice, estén siempre alegres. Bien, vamos a presentar entonces una diferencia bíblica entre la alegría o la felicidad que profesa esta humanidad y sus líderes, porque este mundo es liderado por gente que cree esto y profesa así la alegría, y la alegría expresada por Dios y los apóstoles. Hay una diferencia. Primero, esta alegría bíblica está traducida del griego por la palabra jará o chará, y se traduce como alegría, como estado de regocijo, como motivo de alegría, como el gozo recibido de usted, o la causa o motivo de la alegría. Y los tesalonicenses recibieron la palabra anunciada por el apóstol Pablo y sus compañeros en medio de grandes tribulaciones. ¿Cómo entonces se subentiende que deban estar gozosos? La historia de la fundación de la iglesia lo pone en manifiesto. Los judíos habían promovido una persecución contra los creyentes, acusándoles de revoltosos antisociales. El conflicto debió haber sido intenso, pero los creyentes recibían la palabra y se guiaban igualmente a través de ella. La Escritura establece la norma de la vida ética cristiana y ellos tenían delante el ejemplo del apóstol Pablo y los demás y sus colaboradores que se habían conducido conforme a la enseñanza de la palabra. Así que el ejemplo de imitación correspondía a Cristo a través de los apóstoles. Ellos miraban a los apóstoles e imitaban a Cristo a través de ellos. Así que el secreto de este comportamiento y de esta imitación estaba en la obra que estaba haciendo el Espíritu Santo en cada uno de ellos. Porque el gozo interno en medio de la persecución externa ponía en manifiesto en los creyentes la obra del Espíritu Santo que producía en ellos el fruto del gozo. Recuerde que uno de los tantos puntos del fruto del Espíritu es el gozo. Por lo tanto, lo que iba produciendo en ellos, el imitar a los apóstoles que estaban sufriendo, que no la pasaban bien, imitarlos a ellos, iba produciendo en la iglesia y en los nuevos creyentes una manifestación de la acción del Espíritu de Dios en sus vidas.
Cuando hablamos de gozo, estamos expresando algo más profundo que la alegría. La alegría que profesa esta humanidad. El gozo bíblico es mucho más profundo que la alegría superficial que expresa esta humanidad. A pesar de que algunas traducciones bíblicas usan el término alegría, su contexto nos está hablando de una alegría como la que hemos explicado no al inicio de este sermón, sino que tiene que ver con una felicidad y desborde de regocijo distinta. Y es la de la que hoy yo quiero hablarte y predicarte, y ahora ya les predico. El gozo o alegría que nos habla el texto sagrado es mejor que la felicidad, ya que la felicidad depende de las circunstancias que estás viviendo. ¿Eres feliz? Este mundo es feliz si tiene cosas. Este mundo es feliz si le salen las cosas bien. Este mundo es feliz si vive momentos que le permiten regocijo momentáneo. Por lo tanto, el gozo que nos habla la palabra de Dios es distinto, porque la felicidad de esta sociedad depende de las circunstancias, mientras que el gozo que nos expresa la palabra de Dios puede coexistir con el dolor y el sufrimiento. Pueden vivir juntos. Usted jamás le va a decir a una madre que haya perdido un hijo que viva sin ese sufrimiento, porque la va a acompañar por el resto de su vida. Pero el cristianismo me enseña que aún en ese sufrimiento puede coexistir con el gozo de Dios. Esta enseñanza es la que habían aprendido los hermanos de Tesalónica. Por esto Pablo les escribe en 1 de Tesalonicenses capítulo 1 verso 6, que lo leímos al principio, que ya se le debe haber olvidado, pero lo leemos de nuevo. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Con gozo del Espíritu Santo. Estaban en gran tribulación, pero recibían con gozo que les brindaba el Espíritu Santo. El único agente de gozo y alegría genuina es el Espíritu Santo. Si proviene de Dios, entonces tu gozo va a ser permanente. Así lo manifiesta el profeta Isaías, capítulo 58, verso 12. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros destruidos, restaurador de calles transitables. Si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicia y al día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, dice Isaías, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Estamos llenos de creyentes que no creen en un cristianismo que nos trae alegría, dicha y gozo. ¿Me escuchó? Eso se lo repito. Estamos llenos de creyentes que no creen en un cristianismo que nos trae alegría, dicha y gozo. Es muy difícil predicar en la iglesia sobre la felicidad, porque generalmente los cristianos están más asociados a mensajes de sufrimiento, mensajes del padecimiento, del ser mártires de la fe, que mensajes sobre Dios quiere verte feliz. En la iglesia hablamos de santidad, no de felicidad. Y si vamos a hablar de felicidad, entonces no deberíamos hablar de felicidad, sino tenemos que hablar de la alegría. Porque ya saben, la alegría y la felicidad no son lo mismo, diría un cristiano bíblico. Y otro con tono de seriedad diría, ¿saben? No soy feliz, pero tengo alegría.
Tengo alegría, 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 mucha alegría. Y a veces es bueno preguntarnos si somos felices. ¿Cuántas veces al día te preguntas si eres feliz? Realmente feliz. Muchos hablan de no querer estar en una iglesia, de esas iglesias que te hacen sentir bien. Porque el concepto de hoy en día de una iglesia que te hace sentir bien es una iglesia poco santa. Y muchos hablan de no querer estar en una iglesia de esas para sentirse bien, porque a la iglesia no vamos a sentirnos bien. Cristianos están acostumbrados a ir a la iglesia a que los hagan sentir muy mal con un sermón, muy mal. Quieren ir a la iglesia para que los traten mal. Tráteme mal. Maltráteme con la palabra. Cristianos están acostumbrados a ir a las iglesias para hacerlos sentir mal con un sermón. Pero curiosamente, las mismas personas que dicen que la iglesia no es para sentirse bien, reciben masajes, van a spa, comen en el Burger King, disfrutan un buen asado y hacen todas las cosas posibles para sentirse bien. Pero en la iglesia no. En la iglesia me voy a sentir mal. Cuando se trata de mi fe, no quiero sentirme bien. Golpéame, trátame mal. Eso me parece absolutamente raro. En todas las áreas quieres sentirte bien y pleno, menos en la espiritual. ¿No es extraño? ¿No es extraño no querer sentirse pleno en lo espiritual? Alguien aquí necesita recibir el gozo del Señor. Porque a veces la felicidad que sentimos es muy superficial y buscamos momentos que nos alegran un instante, como por ejemplo un buen momento de compartir con mi familia saliendo a comer, genial. Un buen asado con los amigos en casa, genial. Pero cuando se trata de la iglesia y de lo espiritual, no queremos sentirnos bien. Sencillamente queremos llegar, que nos traten mal, no reírnos, pasarla pésimo, irnos a la casa más pésimo. Te quieres sentir bien en todo menos en lo espiritual. ¿Quién entiende eso? Alguien necesita recibir el gozo del Señor esta mañana. Dado ciertas circunstancias que estaban viviendo los israelitas, le piden al maestro Esdras que les leyera la palabra de Dios. Y es ahí donde, cuando empiezan a escuchar la palabra, se entristecen. Lea Nehemías capítulo 8. Mientras Esdras les leía la ley, se entristecen y se ponen a llorar. Entonces aparece Nehemías, Esdras y unos cuantos más a explicarles el texto para que no sufran. Y les dice, al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Nehemías 8:9. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Y luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. Y remata con esto: no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No son esos momentos efímeros de felicidad que vives los que te sostienen, porque luego pasan. No son esos instantes que ríes con tus amigos o por algo que escuchaste, que los necesitamos, creo en eso, que los necesitamos, los que nos fortalecen. No nos fortalecen, nos hacen vivir un buen momento, porque también esos momentos son borrados por momentos aflictivos que vivimos. Así como te estás riendo hoy por una buena broma, un buen chiste, un buen momento con tus amigos, al instante los momentos aflictivos borran esos momentos alegres.
Así que no es eso lo que nos sostiene. El gozo del Señor es el que puede sostenerme en medio de mi crisis matrimonial. El gozo del Señor es el que puede mantenerme en medio de mi crisis familiar. El gozo del Señor es el que puede mantenerme firme en medio de la enfermedad. El gozo del Señor es el que puede afirmarte en medio de tu debilidad. El gozo del Señor es el que te sostendrá en medio de la prueba y la aflicción, ya que la felicidad depende de las circunstancias, mientras que el gozo puede coexistir con el dolor y el sufrimiento. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. David escribió en el Salmo 73, verso 25: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Y verso 26: podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Muchos estamos mirando las redes sociales y viendo lo que tiene tal y cual. Mientras miramos el auto que tiene el vecino que nos parece mejor que el nuestro, lo envidias. Miras la casa de tu vecino y la envidias. Ves la prosperidad de los impíos y dices: Señor, y yo. No, que tú eres más grande que... Decimos: si yo tuviera eso, seguramente estaría mejor. Si tuviera más plata, estaría mejor. Si tuviera más plata, estaría alegre, estaría feliz. Dinero para los que nos ven por las redes, porque puede haber alguno que no es chileno. Si yo tuviera más dinero, esto sería mejor. Deja de mirar a los demás y deja de frustrarte por lo que no tienes, porque lo que tú tienes es mayor. Porque el gozo del Señor sobrepasa todo entendimiento. Vuelve a recuperar el gozo del Señor y visualiza el futuro que Él nos tiene preparado. Asaf, mientras sufría por ver la prosperidad de los impíos y miraba y decía: yo sufría viendo cómo prosperaban, él dice: hasta que entrando en la presencia, en la casa del Señor, comprendí el fin de esto. Mientras estás desconectado del gozo del Señor, todo lo de afuera lo miras y lo ves como que yo quiero eso, con eso sería feliz. Un auto más grande, soy feliz. Después tienes el auto grande, con un camión yo sería feliz. Después tienes con el avión, yo sería feliz. Hermano, deja de mirar lo superficial de este mundo. Si Dios quiere dártelo, te lo va a dar. Busca el gozo del Señor que sobrepasa todo. Porque ser feliz no se trata de cuánto ríes. Hay humoristas o comediantes que son las personas más infelices del mundo. Muchos hacen bromas todo el tiempo, o quizás no todo el tiempo, pero gran parte del tiempo, y es porque quizá están compensando algo interno que no está bien en usted. Por eso cuando vemos a alguien que pareciera que tiene todo lo que debería hacerle absolutamente feliz, aparece un titular noticiero diciendo que se quitó la vida. Y parecía que tenía todo para ser feliz, parecía un hombre exitoso. Éxito no es todo lo que llegas a conseguir en la vida. Eres exitoso si el gozo del Señor está en tu interior. Necesitamos entrar a un lugar de felicidad y de regocijo sobrenatural, y no te lo puede entregar nada en este mundo, porque es sobrenatural. Es una felicidad sobrenatural. Déjame decirte algo: este mundo solamente te entrega una felicidad ilusoria, resplandece ilusoriamente. Así que no inviertas tanto tiempo, recursos y momentos en él. Este mundo quiere decirte que mientras más bienes poseas, más feliz eres. Que mientras más riquezas tengas, más feliz eres. Que mientras más fama tengas, más feliz eres. Que mientras más te emborraches y vueles de este mundo, entonces más feliz eres. Pero no es esa la solución. El mundo dice: si yo tuviera sería feliz. Pero este pensamiento te mantiene frustrado, porque nunca vas a tener todo lo que desees, nunca te saciarás. Entonces, cuando eres cristiano,
Y llegas a conocer el evangelio y te dicen, no hagas esto otro, no digas esto, no pruebes esto, no cambies así, no, y no, y no, y no, y no, y no. Entonces lo único que ves es una larga lista de no. Y mientras lo mires así y vivas así batallando contra ese pecado que no puedes vencer, mientras vivas luchando contra ese carácter que te traiciona, contra esos pensamientos que quieren llevarte por el camino incorrecto, mientras vivas así nunca vas a ser feliz. ¿Sabes cómo puedes vencer todo eso? Teniendo la alegría del Señor en tu corazón. Volviendo a sonreír en medio de las pruebas. Oh, que viene la prueba. Ay, si usted supiera. Y usted va a ver hermano a la casa. Ay, ay. Y quejándose por todo. Yo he conocido hermanos, y siempre cuento esta historia y perdónenme, pero es que es el mayor referente que tengo respecto a esto. Mi suegro, el pastor Sergio González, cuando sufría sus últimos días de vida por el cáncer que lo estaba matando, con el que duró 2 años en su cuerpo, usted lo iba a ver y cuando le venía el dolor, él glorificaba a Dios y oraba y hablaba en lenguas en medio del dolor. Mientras otros están, ay, ay, ay. Hay otros que glorifican a Dios en medio de su dolor. Hey, pastor, usted me está diciendo que las pruebas no me dejan sonreír. Entonces, ¿cómo me está diciendo hasta ahora? Exacto. Mientras mires las pruebas, mientras mires las dificultades con las que estás, con lo que estás siendo tentado ahora mismo, mientras estés poniendo tus ojos en eso, con lo que piensas ahora mismo, entonces te vas a mantener triste, cabizbajo, decaído y sufriendo. Pero cuando decides cambiar tu llanto por la alegría del Señor, cuando decides volver a regocijarte, cuando decides volver a sonreír con el gozo del Señor, cuando decides, sí Señor, quiero ser feliz, cuando decides vivir como un hijo del Rey, cuando decides sacar tu mirada de lo que estás padeciendo o sufriendo y mirar al Señor, cuando decides vivir recordando lo que el Señor hizo por ti, entonces dirás con el Salmo 126 verso 3, sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y estaremos alegres. La alegría, cambia esa tristeza por la alegría del Señor. Cambia ese sufrimiento por la alegría del Señor. Cambia esa enfermedad por el gozo del Señor. Cambia ese problema por la risa, alegría y felicidad que te entrega el Señor. Porque aunque por eso nunca predico un evangelio de ven al Señor y se te van a ir tus problemas. Mentira, sigues en tu misma carne, en tu mismo cuerpo. Y mientras te equivoques vas a seguir padeciendo problemas y dificultades. La diferencia es que el gozo del Señor me levanta. El gozo del Señor me fortalece en medio de esa circunstancia. El gozo del Señor me hace fuerte en medio de mi debilidad. Esa es la diferencia. Así que, como dicen algunos hermanos por ahí, para de sufrir. Estás sufriendo mucho. Estás mirando mucho tu padecimiento, tu dolor, tu enfermedad, tu problema. Y no se trata de que Dios lo elimine, esa dificultad, ese problema, que Dios lo saque. No se trata de eso. Recuerda al apóstol Pablo que en medio de la aflicción de su carne decía, Señor, quita este aguijón de mí. 3 veces le rogué al Señor y el Señor le dijo, Pablo, bástate mi gracia, porque yo me aprovecho de tu debilidad para fortalecerte. Vamos a seguir padeciendo, teniendo problemas, enfermedades, mientras estemos en este cuerpo. Nos vamos a seguir equivocando, nuestras malas decisiones nos van a llevar a malas consecuencias, pero el gozo del Señor lo cambia todo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Quiero invitarte por un minuto que cierres tus ojos en tu asiento. Porque más de alguno de los que están en este lugar, alguna situación adversa, difícil, están padeciendo. No tengo que ser profeta ni declarar nada. Yo lo sé, porque también soy igual que tú, débil, y pasamos por situaciones que afligen nuestra carne, nos afectan, nos dañan, nos hacen dolernos, padecemos.
Tú y Dios saben lo que estás viviendo. Y dile: Señor, quiero cambiar mi lamento por tu gozo. Quiero cambiar hoy mi lamento por tu alegría. Quiero cambiar mi tristeza por tu gozo, por tu alegría, por tu regocijo. Es cierto, los problemas tal vez continúen, la adversidad tal vez continúe, pero no es lo mismo atravesar la tormenta solo que de la mano del capitán que guía nuestra barca. Permítele al Señor que su gozo entre en tu corazón, en tu vida. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cambia esa circunstancia que estás viviendo. Dios puede hacerlo hoy, hermano, hermana, amigo, amiga. Dios puede hacerlo hoy en tu vida. Deja de mirar la circunstancia y mira al Señor, dispuesto para extender su mano a tu vida hoy. ¿Alguien cree esa palabra?